Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Les saluda Armando Godoy. Llegamos al viernes. Finalizamos semana y de verdad es un placer que estemos interactuando usted y yo esta noche a través de la señal de Canal 10 y por supuesto a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Gracias también por sus comentarios. Vamos a estar a la expectativa de todo lo que ocurra esta noche en la entrevista y también quiero saludar a todos los salvadoreños que nos están escuchando a través de Radio El Salvador 96.9 FM. Sabemos que hay un tráfico complicado, sobre todo en la zona del Gran San Salvador, así que muchísima paciencia, súbele la radio porque hoy vamos a estar hablando precisamente sobre temas de país, temas que usted sin duda debe estar bastante interesado y vamos a estar abordando con Nahum Martínez. Él es el abogado defensor del comisionado Mauricio Arriaza Chicas, a quien le damos la cordial bienvenida y gracias por estar aquí, Nahum, nuevamente. No, gracias a ti, Armando, y bueno, y un saludo a todos los televidentes y también a todas las personas que nos escuchan a través de la señal de radio. Es un placer siempre estar acá y disertar sobre temas de interés nacional, como tú lo decías. Por supuesto. Y es que uno de los temas de interés nacional es lo que hacen los diputados en la Asamblea Legislativa, y es que, para darle un poquito de contexto, ayer la plenaria de los diputados de la Asamblea Legislativa avalaron recomendar al señor presidente de la República, Nayib Bukele, la destitución del director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, por lo que sucedió el pasado 9 de febrero. Recordemos que el comisionado ha sido una de las personas que ha estado al frente del Plan Control Territorial. Correcto. Un plan que ha dado éxito, ha dado resultado, ha sido aplaudido, no solo por la comunidad internacional, sino también por los salvadoreños. Más del 46% de reducción en los homicidios, cifras contundentes e irrefutables para el pueblo salvadoreño. ¿Cuál es el sustento legal, Nahum, de los diputados para que hagan este tipo de recomendables? Bueno, Armando, dentro de lo que hemos podido escuchar por parte de los mismos diputados, por parte de la misma Asamblea Legislativa, ellos dan esta recomendación sobre la base de que el señor director de la Policía Nacional Civil no ha cumplido o en aquel momento no, digámoslo así, se prestó, para decirlo de una manera fácil, de una manera sencilla, a los eventos que se dieron ese día. Ahora, yo creería de que esta recomendación de los diputados debe analizarse jurídicamente y debe analizarse también, sobre todo, no solo las opiniones, porque, ojo, acá no se trata de enviar a alguien a un procedimiento o de recomendar su destitución o de sancionarlo sobre la base de puras o meras especulaciones o meras opiniones personales. Yo lo que creo es que acá deberíamos de analizar la base objetiva, cuáles son los documentos, las evidencias que los señores diputados tienen para emitir este tipo de recomendaciones, porque ojo, ya esta sería la segunda ocasión en que ya nos lo demostraron con el antejuicio que quisieron montar, que definitivamente no respetan los procedimientos. Por supuesto, y justamente para que la gente tenga y se acuerde, el presidente de la República hizo una maniobra magistral, podemos decirle, al sacar precisamente al comisionado Mauricio Arriaza Chicas, o aceptar, mejor dicho, la renuncia de él como tal. ¿Cómo queda esto entonces? Bien, buena pregunta, Armando. A ver, desde el momento que el señor comisionado hace uso de la facultad que le concede el mismo reglamento interno de la Asamblea Legislativa de renunciar al privilegio constitucional que le daba el fuero, desde ese momento él se somete o acepta someterse a la jurisdicción común o a la jurisdicción ordinaria. Es decir, que el proceso penal ahora inicia desde la fase de paz, desde los juzgados de paz, transitará por un juzgado de instrucción eventualmente y finalizaría también eventualmente en un tribunal de sentencia en donde se celebra la vista pública. Es decir, al final lo que aceptó el señor director es confiar en el sistema de justicia. Nosotros siempre lo hemos recalcado. Ha sido una decisión unilateral, ha sido una decisión personal, porque él confía en el sistema de justicia. No confió en los diputados precisamente por las muestras que ellos dieron de no respetar la legalidad. Entonces, creemos nosotros como defensores que efectivamente con este proceso que ahora inicia, que la audiencia está señalada para el martes a las 10 de la mañana, creemos muy fervientemente que el órgano judicial sí va a respetar las garantías del señor director y sobre todo, pues obviamente atenderá
todas aquellas observaciones y todo lo que como defensa vamos a señalar de cara a la acusación que se ha presentado. Por supuesto, es importante siempre aclarar estos conceptos para que en casa tengamos en cuenta esta situación. Vamos a revisar a través de una nota que ha preparado uno de nuestros periodistas de Noticiero El Salvador del por qué es inconstitucional lo que hacen los diputados de la Asamblea Legislativa en el análisis del asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta. Veamos lo que dijo. Acatar la orden de la Asamblea Legislativa para destituir al comisionado Mauricio Arriaza Chicas como director de la PNC es inconstitucional, porque no cumple con los elementos jurídicos, así lo confirmó el asesor de la presidencia, Javier Argueta. Querer destituir ilegalmente e inconstitucionalmente a la persona que ha abanderado este tema del Plan Control Territorial es no solamente querer desvanecer el Plan Control Territorial que está dando buenos frutos, sino también querer dar un avance electoral que, por el contrario, lo debo de decir, van en un retroceso fuerte. El informe presentado por la Comisión de la Asamblea carece de base legal. Además, no cumple con lo contemplado en el artículo 156 de la Constitución de la República. Por tanto, debe ser desestimado, sostiene el experto. Los diputados acusan al director de la PNC de violaciones a derechos humanos, lo cual no se cumple. ¿Cuál es la violación a derechos humanos? Habría que preguntarle a los diputados que está provocando el exministro de Seguridad a partir de que lo quieran destituir. Hay que tener cuidado en rayar o en romper la frontera de la legalidad, la democracia y la constitucionalidad de las cosas a partir de proyectos electorales. El comisionado Arriaza Chicas es uno de los funcionarios destacados del gobierno por los buenos resultados del Plan Control Territorial, estrategia que ha mejorado de manera histórica la seguridad en el país. Y aquí vamos a entrar al análisis, Nahum, usted como abogado y por supuesto como abogado defensor del comisionado Mauricio Arriaza Chicas. Correcto. Hablemos sobre esta facultad legal para destituir a un funcionario como lo es el director de la Policía Nacional Civil, que ya decíamos ha sido una de las personas que ha liderado el Plan Control Territorial, que ha sido efectivo e irrefutable los resultados. Y esta facultad legal para destituir a un funcionario como el director de la Policía Nacional Civil es porque obviamente haya violado derechos humanos, lo cual no es así. Es que, a ver, Armando, me llama la atención y me quedo con esa frase de Javier, muy interesante, y él es muy contundente y lo dice de manera bien clara. ¿Cuál es la violación concreta? ¿Cuál es el derecho humano concreto? Aquí no se trata de especular o de considerar un derecho de manera general, no, o sea, para emitir una recomendación de ese tipo, definitivamente que ellos tienen que señalar de manera específica este o estos son los derechos humanos que se violentaron en el 9F. Ahora, él también señalaba o decía, bueno, no hay que violar la legalidad, los procedimientos, y por eso yo lo decía hace un momento. Me parece que los señores diputados, con todas estas maniobras que están realizando en contra del director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Arriaza Chicas, lo que están dejando en evidencia es que definitivamente esto es personal. Aquí lo que hay es un prejuicio, es un sesgo, pero no hay ni siquiera una pizca de legalidad en los procedimientos que están siguiendo. Definitivamente que si ellos piden que se respete la legalidad y se respete la Constitución, deberían ser los primeros llamados a demostrar que ellos también la respetan. Claro, desde que los diputados obviamente se empecinaron precisamente a procesar al jefe policial, al comisionado Mauricio Arriaza Chicas, el presidente de la República, Nayib Bukele, ha manifestado que los partidos de oposición lo que pretenden es boicotear el éxito del Plan Control Territorial. Sí, bueno, es que definitivamente la afirmación del señor presidente tiene bastante de cierto y tiene una línea bien clara a partir, insisto, de que esto se ha vuelto un ataque personal para el señor director. Primero, los señores diputados tratan de desaforarlo, le quieren quitar ese privilegio constitucional sobre la base de supuestos deberes de su cargo que él no cumplió, lo cual ellos no han podido establecer y de igual manera la solicitud que se presentó en su momento tampoco lo estableció. Ahora vienen y emiten una recomendación y dicen, bueno, mire, él violó derechos humanos, pero no nos dicen cuál
cuáles derechos. Tampoco no nos han demostrado en ese informe que han emitido cuáles son las evidencias objetivas que demuestran esa supuesta violación. A partir de estos dos elementos, a mí me parece, Armando, que definitivamente estamos frente a una persecución. Y hay que tener bastante cuidado con eso, porque me parece que los señores diputados están utilizando mecanismos legalmente establecidos para fines estrictamente político-partidarios. Y eso es peligroso en una democracia. Entonces, ¿quién estaría violando la Constitución serían entonces los mismos diputados? Muy seguramente, insisto, a partir de los mismos actos, de las mismas manifestaciones de ellos. Yo me remito, insisto, a lo tangible, me remito a las evidencias. Con el fallido antejuicio que ellos intentaron, ha quedado en evidencia que no han seguido la legalidad, ha quedado en evidencia que no respetan la imparcialidad, que no respetan el principio de legalidad. Ahora emiten una recomendación, pero en esa recomendación no encontramos cuál es o cuáles son los derechos humanos específicos. Y uno de los juristas más respetados del país, quien es el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, también se ha pronunciado al respecto, y esto fue lo que dijo sobre esta situación, este proceso que lleva los diputados contra el comisionado Mauricio Reza Chicas. Es su entrega para garantizarle la seguridad y la protección de la propiedad, de la vida de los salvadoreños en las comunidades con el plan de control territorial, y supongo que cuando los diputados que han acompañado esta decisión lo que están haciendo es poniéndole el último clavo al ataúd que los va a enterrar el 28 de febrero. Ve elementos incluso electorales el vicepresidente de la República. Sí, no, definitivamente. Es que, Armando, llama la atención la manera en cómo ellos, insisto, se están ensañando, se han empecinado con el señor director a costa de lo que sea, a costa de irrespetar principios, a costa de irrespetar procedimientos, y definitivamente esto solo demuestra la inmadurez política que tenemos en nuestro sistema electoral. Es decir, que solo para que el pueblo salvadoreño tenga claro, no hay ninguna validez jurídica por parte de los diputados. Es que ese es el punto. A ver, hay que hacer una distinción muy importante. Existen facultades en la Constitución para destituir a funcionarios, y eso siempre debe existir en todo sistema jurídico. O sea, no es la facultad la que vamos a criticar, porque la facultad está ahí para cuando el funcionario cometa graves violaciones, cuando el funcionario falte de manera grave, reiterada y deliberada a sus deberes. El punto es cuando quienes aplican esa facultad lo hacen de manera arbitraria, lo hacen de manera caprichosa. Y eso es lo que yo creo que la población tiene que prestarle mucha atención. A fin de cuentas, los diputados, insisto, están utilizando un mecanismo previsto en la legislación, previsto en el ordenamiento jurídico, pero para fines personales. ¿Dónde queda, por ejemplo, el trabajo de la Fiscalía General de la República en este caso, y que obviamente ha sido también encaminado por los mismos diputados de la Asamblea Legislativa que, como reitero, están empecinados en procesar a un funcionario que ha estado al frente, y reitero, de un plan exitoso como Plan Control Territorial? Excelente, una muy buena pregunta. A ver, Armando, el artículo 193 de la Constitución le da una atribución a la Fiscalía General de la República de ser garante de la legalidad. A partir de esa atribución, me parece que la Fiscalía debe examinar las actuaciones de todos los funcionarios, incluidas las de los diputados, para determinar a través de un examen técnico objetivo si efectivamente ellos están cumpliendo o no con la legalidad. Y si se llega a la conclusión de que no lo están haciendo, pues obviamente no se van a prestar o no deberían de prestarse a ninguna situación que los diputados quieran generar o quieran provocar. ¿Qué delito podrían estar incurriendo los diputados con su actuación como tal? Como ya lo decía, el delito de actos arbitrarios, que está previsto en el artículo 320 del Código Procesal Penal. A ver, el delito de actos arbitrarios, brevemente, es aquel tipo penal que castiga precisamente aquellas conductas de los funcionarios que se extralimitan, que se exceden en sus funciones. Y tiene dos partes o dos componentes este delito. Por una parte tenemos la actuación puramente arbitraria, es decir, aquella que no tiene cobertura bajo ninguna de las funciones o bajo ninguna de las facultades establecidas o previstas para la actividad del funcionario, y también está el acto meramente, el acto ilegal, que es el acto ilegal, es aquel en el cual el funcionario, aun y cuando tiene la función establecida, la excede o la maneja a su conveniencia. Por ahí me parece que puede ir la actuación de los señores diputados, insisto.
para que no caigamos aquí en especulaciones, para que tampoco nosotros no vayamos a caer en este juego peligroso de emitir opiniones, porque ellos emiten opiniones sobre la base de que son diputados y no tienen ninguna responsabilidad. Pero creo que todos los demás debemos ser muy responsables en las opiniones que emitimos. Y en ese sentido, yo creería que deberíamos de examinar, debería someterse al escrutinio de la comunidad jurídica esa recomendación que viene de la Asamblea Legislativa, porque puede ser que nos encontremos ante una insuficiencia probatoria de lo que ellos están afirmando y por otro lado nos podemos encontrar ante la falta de un debido proceso, como ya ha ocurrido en el fallido antejuicio que ellos intentaron. Por supuesto. Vamos rápidamente cuando son las 8 de la noche con 18 minutos a la primera pausa de esta noche y al regresar vamos a escuchar la opinión del director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, sobre este proceso ilegal que están creando los diputados de la Asamblea Legislativa contra este funcionario. Ya venimos. Estás solo, unidos saldremos adelante. En cualquier parte del mundo que te encuentres, tu país te lo vamos a cuidar. no estás solo. Tu padre y tu familia te acompañan. Aunque estés en la distancia, podemos luchar, unidos como hermanos de verdad. Un salvadoreño no se va a rendir jamás. Los salvadoreños siempre vamos a luchar. Nos une la familia, la esperanza y el amor por El Salvador. Un salvadoreño no se va a rendir jamás. Los salvadoreños siempre vamos a luchar. Nos une la familia, la esperanza y el amor por El Salvador. El Salvador no se rinde jamás. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos charlando con Nahum Martínez, abogado defensor del comisionado Mauricio Arriaza Chicas, y vamos a seguir hablando de este recomendable que hicieron los diputados de la Asamblea Legislativa al presidente de la República para separar de su cargo o destituir al director de la Policía Nacional Civil, un acto que parece ser ilegal, así como lo ha planteado Nahum Martínez, y que obviamente tiene repercusiones también dentro de la misma Asamblea Legislativa, dadas las opiniones últimas que se han expresado. Pero quiero rápidamente, cuando son las 8:21, escuchar, tal como se los dije antes de ir a la pausa, lo que dijo y opinó el comisionado Mauricio Arriaza Chicas. En ningún momento ordenó que se le quitara la seguridad. El director de la policía dice que la intención de los diputados es nada más seguir bloqueando el plan control territorial y asegura que el pasado 9 de febrero no se violaron derechos humanos, como lo dice el informe de la comisión especial que supuestamente investigó los hechos de ese día. Yo he tenido una serie de señalamientos de parte de la Asamblea Legislativa, las diferentes comisiones. Ellos han creado delitos, han creado difamaciones, han creado imputaciones falsas. Yo sé que ellos están queriendo bloquear lo que es el desarrollo y los resultados del Plan Control Territorial. Arriaza dijo que solo cumplió con una solicitud del ex jefe de seguridad de la Asamblea, César René Florentín Reyes Denin. La Policía Nacional Civil estuvo allí apegada a derecho
Y gracias a Dios no tuvimos ninguna denuncia de ningún ciudadano. Ahí se dio una actividad coyuntural de presencia masiva de la población que se estaba manifestando. Los legisladores también han pedido la destitución del ministro de la Defensa, René Merino Monroy, quien está brindando un apoyo a la PNC en la ejecución del Plan Control Territorial. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Esas eran las declaraciones del comisionado Mauricio Arriaza Chicas. Él decía, Nahum, tuvimos una coordinación de trabajo entre la Policía Nacional Civil y el jefe de seguridad de la Asamblea Legislativa. Correcto. Es decir, ¿dónde queda el delito entonces? Bien, veamos, Armando. Interesante, la declaración que hace el señor comisionado es importante porque él está señalando un elemento de descargo, si lo queremos ver así, un elemento en su defensa. Él dice, hubo una coordinación, existió esta coordinación. ¿Qué es lo que tenían que hacer los señores diputados? Lógicamente, por puro sentido común. Bueno, entonces verifiquemos si es cierto esa afirmación, esa manifestación que hace el señor director de la policía. ¿A quién tenían que sentar y a quién tenían que preguntarle? Entonces al jefe de seguridad institucional de la Asamblea. De igual manera, si eso se plasmó en algún documento, también ellos tuvieron que tomar en cuenta el contenido de ese documento, de esa acta o como se le llame, para en todo caso pues emitir una opinión al respecto en su recomendación. Y nunca lo hicieron los diputados, es decir, nunca consultaron al jefe de seguridad institucional de la Asamblea Legislativa sobre este caso, pese a que, reiteremos, el comisionado ha dicho que hubo una coordinación de trabajo ese día. Es que todo indica que no lo hicieron, Armando, y no me sorprendería que definitivamente no lo hayan hecho. ¿Por qué? Los señores diputados están queriendo hacer procedimientos express, están queriendo inventar procedimientos y están, insisto, irrespetando ellos las garantías y los principios básicos cuando se pretende someter a un funcionario a un enjuiciamiento o a un procedimiento, a un escrutinio. O sea, lo mínimo que ellos deben realizar es tomar o tener en cuenta tanto los elementos de cargo como de descargo. Pero aquí pareciera que para los señores diputados solamente hay elementos de cargo. Por supuesto. Hoy quiero presentarles rápidamente el presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó a una declaración que dio el diputado Rodolfo Parker a una radio, a la YSKL. Y quiero, quizás para ordenarnos un poquito, reproducir el audio del diputado Rodolfo Parker y luego vamos a ver las declaraciones del señor presidente de la República. Esto fue lo que dijo el diputado. Hoy no tiene ni que acatar ni desacatar. Ya es exdirector de la Policía Nacional Civil. Mauricio Antonio Arriaza Chicas ya no es director general de la Policía Nacional Civil. Ya no tiene absolutamente nada que hacer el presidente de la República. Nada. Ya la Asamblea Legislativa tomó la decisión. Ya tomó la decisión con base en una disposición constitucional y Nayib Bukele ni nadie en El Salvador, que sigue siendo república y como tal se ha reafirmado, nadie está por encima de la Constitución. Mauricio Antonio Arriaza Chicas es exdirector. Bueno, eso es lo que dijo el diputado Rodolfo Parker. Vamos rápidamente a conocer las declaraciones del señor presidente de la República, quien rápidamente le contestó al diputado, y esto fue lo que dijo. Es viernes, y Parker lo sabe. ¿Ya se fijaron cómo los autodenominados, entre comillas, defensores de la separación de poderes no se pronuncian ante esta absurda invasión de funciones? Pregunta el mandatario. Es que no es la separación de poderes lo que defienden, sino el poder de sus amos, que es diferente. Eso es lo que dijo el señor presidente de la República, Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter. Correcto. No. Bueno, interesante, veamos. El señor Rodolfo Parker, el señor diputado, asevera, afirma ya de una manera contundente, él ya no es director, dice. Ya nosotros emitimos la recomendación, ojo, es una recomendación. Ahora, ¿esa recomendación se puede controlar o no se puede controlar jurídicamente bajo algún mecanismo? Creo que es lo primero que tendríamos que preguntarnos. O por lo menos la comunidad jurídica creo que eso lo tiene claro. O lo que se hubiera preguntado él. Exacto.
Exacto. Bueno, él creo que no lo va a hacer. No hay una actuación ecuánime. Aquí no hay una actuación objetiva, no hay una actuación imparcial. Ahora, todos sabemos que si dentro de los procedimientos que están establecidos de manera muy genérica, ya sea en la Constitución o en algunos otros ordenamientos jurídicos, en algunas otras herramientas jurídicas, no se establece un procedimiento de impugnación, por decirlo así, de ciertas decisiones, lo único que queda es el amparo, como un mecanismo de defensa constitucional a la cual el comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas todavía puede acudir. Entonces me parece que frente a esa realidad, que es una realidad jurídica tan contundente, las declaraciones del señor Parker pues son bastante desafortunadas, son bastante tristes. No tienen lugar. Parece que sí, al parecer así es. O sea, realmente lo que pasa, Armando, que aquí pareciera que ellos están, insisto, empecinados. Están empecinados por una parte y por otro, ellos aceleran los procedimientos, ellos los hacen a su manera, los hacen a su antojo, en el tiempo que ellos quieren, todo con la finalidad de llegar a un resultado que ya todos conocemos y es el resultado que le favorece a ellos. El señor presidente de la República está diciendo que no se está respetando la separación de poderes, ¿no? A ver, lo que pasa es que hay que entender una cuestión. Si bien los diputados tienen la facultad para emitir una recomendación, esa recomendación, eso no es vinculante. Esa es la pregunta que debemos hacernos. Es decir, esa recomendación obliga o no obliga al presidente a acatarla. Y ahí es donde se debe centrar el análisis jurídico. Yo creería que en este momento lo más importante que debemos hacer todos es realizar un análisis pormenorizado de esa recomendación y concluir si hay o no hay vinculación. Y aun y cuando hubiera vinculación, insisto, me parece que el comisionado Arriaza Chicas todavía tiene ese mecanismo de defensa constitucional del amparo frente a un procedimiento que obviamente que a todas luces ha tenido vicios, ha tenido ilegalidades, ha tenido arbitrariedades, como en su momento también lo tuvo el fallido antejuicio que los diputados quisieron iniciar. Y obviamente ha sido porque quieren desmantelar el plan control territorial, un plan, reiteramos, exitoso, que ha tenido importantes resultados para la población y de eso precisamente vamos a hablar al regresar de la pausa. Ya son las 8 de la noche con 29 minutos. Acompáñenos rápidamente a una pausa y regresamos hablando de los importantes resultados irrefutables que ha dado el exitoso plan control territorial, que ha sido liderado también por el comisionado Mauricio Arriaza Chicas. Ya venimos. Vamos a regresar a clases presenciales en 2021 de manera segura y opcional, cumpliendo protocolos de bioseguridad. Por eso el gobierno de El Salvador inicia el proceso de reapertura educativa por COVID-19 para centros de atención a primera infancia, centros escolares públicos y privados, universidades, educación especial, academias y centros de arte y deporte. Obtén tu permiso siguiendo el proceso en registro.crecerjuntos.gov.sb. Paso a paso, sonrisas seguras. Gobierno de El Salvador. Así somos. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Gracias por continuar con nosotros. Muchísimas gracias también a los salvadoreños que nos están comentando y están fuera de nuestras fronteras y nos están comentando a través de las redes sociales. Es impresionante la participación de ustedes. Muchísimas gracias y siempre estamos pendientes, como reitero, de sus
comentarios. Estamos charlando con Nahum Martínez, él es abogado defensor del comisionado Mauricio Arriaza Chicas, él es director de la Policía Nacional Civil y estábamos analizando precisamente desde que inició este programa sobre este recomendable, podemos decir ilegal, que han presentado los diputados de la Asamblea Legislativa o han enviado los diputados de la Asamblea Legislativa al presidente de la República, quien el presidente y sus funcionarios han dicho esto es un ataque al plan control territorial que ha tenido bastante éxito. Correcto. Bien, a ver, Armando, como lo decíamos fuera de cámaras en el entretiempo que tuvimos hace un momento, yo creo que lo importante acá es realizar un análisis pormenorizado, jurídico, de este recomendable, de esta recomendación que han emitido los señores diputados. Y cuando hablamos de un análisis pormenorizado, lo más sensato es, obviamente, que busquemos la motivación. Todos los funcionarios al momento de emitir un acto deben motivar el acto, deben dar las razones, decir por qué. No solamente decir, mire, a mí me pareció, yo creo, yo aprecié. No, debe existir una base objetiva sobre la cual se emite la resolución o se emite en este caso pues la decisión de los diputados. Si el recomendable carece de motivación, me parece que desde ahí ya el recomendable puede irse señalando que tiene bastantes elementos de ilegalidad. Claro. Para que nuestros amigos televidentes conozcan qué tan exitoso ha sido el plan control territorial que ha sido liderado por nuestro presidente de la República, Nayib Bukele, y por supuesto por el comisionado Mauricio Arriaza Chicas. Quiero que veamos la siguiente nota para que conozcamos a detalle, sobre todo de los directores de la Policía Nacional Civil, el éxito del plan control territorial. Ni siquiera en la época con más homicidios diarios en el país se enjuició a un director de la PNC. Sin embargo, la Fiscalía pretende llevar a juicio al comisionado Mauricio Arriaza Chicas por desobediencia, cuando las cifras de homicidios se han reducido a niveles históricos. En 1999, Mauricio Sandoval, bajo el mandato del expresidente Francisco Flores, implementó el plan Mano Dura, que al contrario de detener la violencia de las pandillas en el país, las hizo más fuertes. Luego llegó Ricardo Meneses. En 2003, en sus 3 años al frente de la policía, el número de homicidios rondó los 2.000 por año. El 1 de enero de 2006, en el gobierno de Arena de Antonio Saca, Rodrigo Ávila inicia su segunda gestión como director de la policía y ejecuta el plan Super Mano Dura, que hizo que la violencia se recrudeciera aún más. En 2006 hubo 3.928 homicidios, en 2007 3.497 y en 2008 3.179. El Salvador se convertía en uno de los países más violentos del mundo. Luego llegan los gobiernos del FMLN. En 2009, con la llegada de Mauricio Funes a la presidencia, es nombrado Carlos Asensio, que desempeñó su cargo hasta 2012. En la suma de estos 3 años, se contabilizaron más de 15.000 homicidios. El promedio anual subió de 3.000 a 4.000 en la primera gestión del FMLN. Luego, Asensio fue nombrado embajador de El Salvador en México. El comisionado Ramírez Landaverde toma el mando de la institución en 2012 y es el director de la PNC de la tregua entre pandillas. Para 2013 la violencia ya se había desbordado y en solo 4 días del mes de octubre se contabilizaron 125 asesinatos. Ese año el país cerró con casi 4.000 homicidios. El último director de la PNC que tuvo el gobierno del FMLN fue el comisionado Howard Cotto. En esos últimos años, los homicidios superaron los 3.000 cada año. La Fiscalía intenta llevar a los juzgados al actual director de la policía, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas. Su trabajo al frente del Plan Control Territorial ha marcado una reducción de más de 50% de las cifras de homicidios y otros delitos. Una reducción que ningún otro director consiguió en los últimos 30 años. El fiscal Raúl Melara busca encarcelar al director de la PNC por el delito de desobediencia. Arriaza Chicas ha logrado 36 días sin homicidios y ha salvado a más de 1.000 vidas en un poco más de un año. Kenny Monzón, Noticiero El Salvador. Gracias, Kenny.
Es que sin palabras se queda uno cuando ve las estadísticas y comparas con las estadísticas actuales. Es decir, es impresionante, pero si medimos el trabajo, la efectividad de los anteriores directores de la Policía Nacional Civil, impulsando plan mano dura, super mano dura, incluso una tregua con las pandillas. ¿Cómo podés venir a buscar separar de un cargo a un director de la policía que ha dado planes reales, contundentes y que a pesar del poco financiamiento, Nahum, que ha sido bloqueado por los mismos diputados de la Asamblea Legislativa, puede estar en ese dilema? Sí, es que definitivamente pareciera que no se está tomando en cuenta para nada de parte de los diputados el trabajo que está realizando el señor comisionado. Eso por una parte. Por otra parte, es evidente pues que los resultados y sobre todo las estadísticas de los gobiernos anteriores son abrumadoras en cuanto a que no se pudo detener el nivel de homicidios que se cometen en este país. Ahora bien, ¿qué tenemos con estos procesos legales o procedimientos legales que se han iniciado contra el comisionado? Lo que tenemos por una parte, Armando, es, insisto, un prejuicio, insisto, aquí lo que existe pareciera es una insatisfacción personal de parte de los diputados en contra del señor director de la Policía Nacional Civil. O sea, ellos lo están desacreditando por situaciones que ellos consideran a título personal, que son ilegalidades, que son faltas a sus deberes, pero no lo han logrado establecer objetivamente. Entonces, ¿qué puede advertir la población frente a esta situación? Lo que se puede advertir es, mire, definitivamente los señores diputados jamás van a valorar el trabajo de manera objetiva de los funcionarios del Ejecutivo, sino que simple y sencillamente se van a basar en puras apreciaciones, en puras especulaciones, por una parte. Y por otro, aun y cuando estuviéramos en el escenario de que realmente un funcionario se ha apartado de sus deberes legales, los diputados no respetan ni siquiera los procedimientos establecidos para llevar a una consecuencia o aplicar una consecuencia jurídica. ¿Este es el campo político que usted menciona, no? Es que definitivamente este es el campo. O sea, el campo político, por regla general, no respeta el ordenamiento jurídico. O sea, siempre el campo político tendrá esa, digámoslo así, ese matiz de capricho del funcionario político que está aplicando un procedimiento que es jurídico. Es decir, el político no se basa en elementos objetivos, el político se basa en elementos puramente subjetivos. Y eso es lo que creo que la población debe tener muy en cuenta en este caso. Por supuesto, y quiero compartir algunos datos con la ejecución del Plan Control Territorial. La policía contabiliza 36 días sin asesinatos en el país durante los 18 meses de la administración del señor presidente de la República. Es decir, ves datos contundentes, datos irrefutables. Así es. Pero antes los diputados veían una tregua entre pandillas, veían un plan mano dura y nunca destituyeron a un director de la Policía Nacional Civil por esos malos resultados. Así es. Que dejaron esos planes. Así es. Y definitivamente que en el caso de la tregua con las pandillas, la Sala de lo Constitucional, en la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley contra Actos de Terrorismo, si no estoy mal en cuanto a la jurisprudencia, señaló que ese actuar del Estado, esa, digámoslo así, esa política de combatir el crimen es una política que va en contra de los cimientos de un Estado constitucional y democrático de derecho. Es decir, si la Sala ha dicho y ha afirmado que realizar una tregua con grupos que van en contra del orden constitucional es ilegal, entonces lo lógico sería que también a las personas que estuvieron dirigiendo la política, la política criminal del Estado en ese momento también debería sometérseles al menos a un cuestionamiento, si no es que a un procedimiento judicial. O sea, si nos vamos a la lógica que están aplicando los diputados en este momento, pero no tenemos nada de eso. Es decir, ese análisis no se hace. Bueno, si ya la Sala dijo que aquella tregua, esa negociación era ilegal, entonces, ¿por qué no sometemos también a esos funcionarios a ese cuestionamiento?
Eso es importante, o sea, la población tiene que advertir esa situación y obviamente también hacer una comparación de cómo se manejan las cosas a conveniencia por parte de los señores diputados. Claro, y para que usted vea también, amigo televidente que nos está sintonizando a través de la señal de Canal 10 y por supuesto a través de las plataformas de redes sociales y de Radio El Salvador, para que usted vea por qué esta situación tiene un ingrediente político, vamos a reproducirle la siguiente nota que habla precisamente sobre el financiamiento que sigue estancado en la Asamblea Legislativa del Plan Control Territorial desde noviembre del 2019. Vamos a ver. El Plan Control Territorial es la estrategia de seguridad que continúa dando resultados positivos en la reducción de las cifras de homicidios y otros delitos. Sin embargo, 2 préstamos que son vitales para la sostenibilidad del plan siguen bloqueados por los diputados de la Asamblea Legislativa. Para la implementación del Plan Control Territorial se invertirán $575.2 millones en total. De este monto, $200 millones serían financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y este también se dividirá en 2 préstamos, uno por $91 millones para la fase 2 y otro por $109 millones para la fase 3. Para cada préstamo se requiere 3 votaciones de los diputados, una para suscribir el contrato, otra para ratificar y una tercera votación para incorporar los recursos al presupuesto general de la Nación. Roxana Amaya, Noticiero El Salvador. No, sin duda este entrampamiento nos dice mucho del proceso que se sigue contra el comisionado Mauricio Arriaza Chicas desde la Asamblea Legislativa. ¿No es así, no? Sí, es que mire, cuando ya vemos todo el panorama, cuando armamos todo el rompecabezas y observamos, por una parte, atacar, procesar, someter a un procedimiento ilegal al señor director de la Policía Nacional Civil, por otro, también de igual manera bloquear las iniciativas que buscan continuar con un plan que está rindiendo sus frutos. Desde todo punto de vista, me parece que es evidente que lo que se pretende es, o lo que se busca, mejor dicho, es bloquear toda actuación, todo intento por parte del gobierno por tratar de sacar adelante uno de las situaciones que obviamente toda la población resiente, y es la seguridad, es el combate del delito, la política criminal del Estado. Y en ese sentido, pues, creo que las valoraciones siempre de la población van a ser negativas hacia los diputados, pues, porque tampoco de parte de ellos tenemos ninguna iniciativa que realmente vaya a combatir o a tener una política criminal que sea efectiva. Y cuando se está teniendo una política y se están teniendo algunas actuaciones que van encaminadas a tratar de fortalecer ese combate a la criminalidad, pero son obstaculizadas, pues obviamente que la lectura que la población va a tener es que acá no se piensa en la seguridad de la ciudadanía, definitivamente. Por supuesto, y reiteramos las cifras de éxito del Plan Control Territorial. Al cierre del 2020, vamos a hablar de una reducción del 80% de los homicidios si lo comparamos a datos registrados en 2015. Es importante que el pueblo salvadoreño conozca esos datos y los mantenga en la cabeza. Correcto. Por supuesto. Vamos rápidamente a la pausa. Venimos con más. La leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Le da los nutrientes y las defensas necesarias para toda su vida. Por eso, no dejes de amamantarlo si sospechas o confirmas que tienes COVID-19. Protégelo con las siguientes medidas. Lava tus manos antes de amamantarlo. Cubre con mascarilla tu nariz y boca durante la lactancia. Tose o estornuda en el codo, servilleta o pañuelo desechable. Bótalo y lávate las manos. Desinfecta constantemente objetos y superficies que están en contacto con el bebé. Si tienes síntomas, llama de inmediato al 132 para recibir indicaciones. No bajes la guardia. Sigue las medidas. Crecer juntos. La Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Bota el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud,
Gobierno de El Salvador. Si necesitas llevar un control prenatal para tu embarazo y no presentas síntomas de COVID-19, llama al 131. Si tienes una hija o hijo menor de 5 años que necesita atención médica y no presenta síntomas de COVID-19, llama al 131, el nuevo número de atención médica especializada del Gobierno de El Salvador, para que no salgas de casa y evitemos contagios. En el 131, un profesional de la salud te atenderá de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 131. Tú llamas, nosotros te atendemos. Gobierno de El Salvador, con el apoyo de la Embajada de Canadá y UNFPA. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos charlando con Nahum Martínez, abogado defensor del comisionado Mauricio Arriaza Chicas. Y hoy quiero hablar, Nahum, del otro proceso que se sigue en los tribunales, que también, obviamente, los diputados empecinados comenzaron. Empecinado porque usted le dijo empecinado. Estoy siguiendo la palabra que usted dijo, la retórica. Sí. Vimos que llegó a los tribunales el director de la Policía Nacional Civil con estricto apego a la Constitución y, por supuesto, con todas las de la ley. El director de la PNC se presentó ayer, entiendo yo, al Juzgado Quinto de Paz de San Salvador para conocer el requerimiento fiscal en su contra por este presunto delito de incumplimiento de deberes. ¿Cuál es la situación en los tribunales sobre este caso? Yo más que presunto le denominaría supuesto, porque es una suposición de la Fiscalía ahora que ellos han presentado el requerimiento, ¿verdad? Y fue una suposición que nació a partir de esa versión definitivamente tergiversada de un procedimiento de antejuicio que se inició, que comenzó allá en la Asamblea Legislativa. A ver, con la presentación del requerimiento fiscal de la Fiscalía comienza o da inicio al procedimiento penal común u ordinario. Eso quiere decir que al presentarse el requerimiento, el fiscal debe definir qué es lo que le está pidiendo al juez. Es decir, además de que se inicie el proceso, si pide o no pide la aplicación de medidas cautelares. En este caso, no ha pedido la aplicación de la detención provisional, sino de medidas que sustituyan a esta medida más gravosa. Y en ese sentido, al pedir que no se aplique la detención, tanto el Código Procesal Penal como la Constitución le da la facultad al juez para celebrar la audiencia en un plazo máximo de 5 días siguientes a la presentación del requerimiento. Por ello es que la audiencia inicial se va a celebrar el día martes a las 10 de la mañana en el Juzgado Quinto de Paz. Ahora bien, el día de ayer, como tú bien lo señalabas, Armando, nos presentamos juntamente con el comisionado Arriaza Chicas a la intimación, al acto de intimación. Este acto tiene por finalidad, de conformidad al Código Procesal Penal, darle a conocer a la persona señalada como procesada, como imputada, cuál es obviamente la acusación en su contra, cuáles son los derechos que le asisten y obviamente pues también indicarle que puede hacer uso de todos los derechos, no solamente a través de su defensa técnica, sino de su defensa material, que es lo que también el señor comisionado hará en su momento uso durante todo el tiempo que dure el procedimiento. Y es que es importante decir que el comisionado llegó a los tribunales porque es lo que la ley, el proceso de la ley, ¿no? Como correcto, tal. Correcto. Sí, es importante porque el mensaje que siempre hemos dado, y sobre todo lo daba principalmente el señor comisionado, es: me siento inocente, soy inocente y estoy aquí para también defenderme yo de manera personal. Es decir, él confía en nosotros como sus defensores para la parte técnica, pero él también en su momento va a tomar la palabra cuando el momento en la audiencia lo indique y le hará saber al señor juez cuáles son sus apreciaciones personales sobre esta acusación que se le está efectuando. Quizás para que el pueblo salvadoreño pueda entender los procesos. Luego de esto, ¿qué sigue? Ok, bueno, después de realizada la audiencia inicial, ojo, la audiencia inicial tiene por objeto principalmente determinar si se aplica o no se aplica una medida cautelar. En principio esa es la finalidad primaria, la finalidad principal de la audiencia inicial. Ahora bien, en la audiencia inicial también se puede plantear como incidentes que el hecho no es delito, que no existió o que la persona que está siendo señalada no participó en él. Y en ese caso, obviamente, pues también se puede hacer la petición de un sobreseimiento. El sobreseimiento es una resolución que pretende terminar con el proceso de manera anticipada, porque como ya lo decía hace un momento, o el hecho no existió
o el hecho no es delito o la persona a la cual se está señalando no ha participado en él. Entonces, obviamente eso también puede ocurrir al final de la audiencia, es decir, el juez en su resolución puede determinar que el hecho no es delito y que por lo tanto sobresee al señor comisionado. Ahora, si el señor juez considera que hay indicios de cometimiento del delito, obviamente lo que sigue es que él abra la fase de instrucción, que es la investigación judicial, es la investigación controlada por un juez instructor, y obviamente pues el caso pasaría al juzgado quinto de instrucción de San Salvador, y ahí pues la fiscalía, si mal no recuerdo, está pidiendo un plazo de 3 meses inicialmente de instrucción, los cuales puede pedir una prórroga ya al final o casi al vencimiento de ese plazo. Claro, es importante conocer este proceso para que los salvadoreños conozcan y tengan en cuenta cómo va a transcurrir esto que, reitero, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas llegó porque la ley así lo indica. No, correcto. Es que obviamente el comisionado es respetuoso de la ley. El comisionado también se va a defender, insisto, de manera personal. O sea, él hará sus valoraciones ante el juez porque la ley también le da ese derecho de poderse expresar en la audiencia. Claro. El papel de la Fiscalía, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué espera sobre este caso? Pues creo que en este momento es muy prematuro poder emitir un juicio. ¿Alguna opinión? Una Claro. opinión, porque obviamente como equipo de defensa todavía estamos analizando el requerimiento, estamos analizando también las diligencias de investigación que Fiscalía ha incorporado. Lo que sí tal vez te puedo adelantar, y a ti Armando, y bueno, y a todos los televidentes y a todas las personas que nos escuchan, es que vamos a verificar que efectivamente esté toda la documentación que se generó allá en la Asamblea Legislativa. No creo y no quiero pensar que no se haya presentado, porque si no se ha presentado toda la documentación y principalmente aquella que nosotros en su momento señalamos, sí me parece que sería un mal mensaje de parte del ente fiscal. Es decir, no estamos promoviendo una acción penal en la que estemos valorando tanto lo de cargo como lo de descargo, como lo manda el código. Entonces, por ahí ya me parecería que es también sería una actuación sesgada, pero insisto, no me quiero adelantar, no quiero pensar que así va a ser. Vamos a ver el día martes, ya cuando estemos en la audiencia y cuando ya vayamos desarrollando la misma y la finalicemos, cuál ha sido la actuación de la Fiscalía. Naum Martínez, usted como abogado defensor del comisionado Mauricio Arriaza Chicas estuvo presente en la Asamblea Legislativa cuando hicieron este intento los diputados de separar del cargo y de desaforar precisamente esta comisión de antejuicio impulsada por los diputados. Y ahí se dio a conocer algo bien interesante, no sé si ustedes se acuerdan, y usted se acuerda, Naum, que fue precisamente de parte de eso, de la diputada del FMLN, que en ese momento fungió como fiscal del caso, donde presentó las fotografías de la vivienda del ministro de Hacienda. Y justamente sobre este caso, el Instituto de Acceso a la Información Pública, y aquí quiero conocer también su posición legal, el Instituto de Acceso a la Información Pública de este caso admitió precisamente una denuncia de datos personales contra la diputada Cristina Cornejo por supuesta comisión de conducta descrita en el artículo 76, letra B, de las infracciones muy graves de la Ley de Acceso a la Información Pública, correspondiente a entregar o difundir información reservada o confidencial. Esto ya está dando precisamente los primeros, esta semillita que usted sembró ya está dando los primeros frutos. Fue la semillita cuando la diputada Cristina Cornejo del FMLN, que reiteramos, en ese momento fungió como fiscal del caso, mostró ante cámara. Sí. ¿Cuál es la opinión jurídica de parte suya, no? Bueno, yo creo que hay que dejar que las instituciones funcionen, Armando. Yo creo que lo más importante acá es que estemos atentos al procedimiento que se va a seguir ante el Instituto de Acceso a la Información. Y obviamente debe considerarse, algo muy importante es que los funcionarios también deben ser respetuosos del derecho de intimidad de otras personas, o sea, de todas las personas, pero principalmente de otros funcionarios públicos. Y yo lo decía el día martes que se tuvo esa sesión plenaria en la cual se renunció a ese privilegio constitucional de parte del comisionado Arriaza Chicas. Yo lo señalaba, me pareció que fue una ligereza, No, y usted lo dijo también, justamente en la silla donde usted está,
la primera vez creo que Sí, vino al programa. Y usted lo decía, esto podría incluso caer en una violación, no sé si esa es la palabra correcta, de derecho a la intimidad. Sí, es que definitivamente, Armando. Es decir, creo que la señora diputada se excedió. O sea, me parece que ella tuvo un arrebato, tuvo ahí un desliz, pero no es cualquier desliz, pues porque obviamente está poniendo en entredicho, está poniendo en peligro la seguridad y la intimidad del señor ministro, que todas las personas se den cuenta dónde vive o cuál es la fachada de su residencia. Eso obviamente puede traer una consecuencia ya en la realidad. Y me parece que esa actuación de la señora diputada, por eso digo, tiene que ser analizada en el instituto de manera bastante seria, de manera bastante objetiva, y que de encontrarse que efectivamente se ha incurrido en alguna de las faltas, de la falta muy grave o de la falta grave que veíamos hace un momento, pues que tiene que procederse a la sanción correspondiente. Es decir, tampoco no lo debemos ver a la ligera y decir, bueno, era una foto en blanco y negro, no se distingue, no se da la dirección, no hay nomenclatura, no. O sea, es que hay que respetar el derecho a la intimidad desde su inicio, y eso implica no revelar ningún dato. Y yo creo, y como lo muestra la imagen de la señora diputada, yo creo que ella lo hizo con toda la intención. Fue algo intencional. Fue algo intencional. O sea, veamos las expresiones de ella, pues, y eso, su lenguaje corporal dice mucho, además de lo que ella estaba diciendo en ese momento. Por supuesto, ya son las 8 de la noche con 58 minutos. Pero antes de finalizar, Nahum, vemos que obviamente el director de la Policía Nacional Civil, además de estar frente al Plan Control Territorial, también continúa trabajando. Justamente hoy vimos que inauguró el director de la Policía Nacional Civil una sede policial, por cierto, muy bonita, y él lo hizo junto a otras autoridades en Morazán. Esto para mejorar la situación laboral de ellos, y ahí lo estamos viendo, ¿no? Esta nueva delegación que inauguró el director de la Policía Nacional Civil junto a otros funcionarios en Morazán, una sede de primer nivel, con cámaras, una sede con infraestructura adecuada, con aires acondicionados, con plantas de agua. Obviamente esto también manda un mensaje y del trabajo incansable que está haciendo el director de la Policía Nacional Civil, ¿no? Sí, yo creo, Armando, de que esto es una muestra que el señor comisionado le apuesta a la dignificación de la carrera policial. Y eso es importante, pues es importante porque obviamente esto incide en la motivación que tienen también cada uno de los agentes de la Policía Nacional Civil para desarrollar su trabajo de la mejor manera de cara a garantizar la seguridad de la población. Esfuerzos como este me parece que deben replicarse, ¿verdad? A nivel nacional, esperamos que podamos seguir contando con la actuación, con toda la disponibilidad que tiene el comisionado, es decir, que podamos seguir contando mucho tiempo con el ejercicio de su cargo, y que aun y cuando todos estos esfuerzos por desestabilizarlo, por sacarlo del cargo, ¿verdad? De manera bastante ilegal, de manera bastante arbitraria, pues aun y cuando esto de alguna manera pueda significar una desmotivación para el señor comisionado, creo que lo importante es que él se dé cuenta que la población sí aprueba las acciones que él está realizando. Claro, y es más, el presidente de la República, el señor presidente de la República, Nayib Bukele, también dio un mensaje sobre la inauguración de esta sede policial que sin duda va a cambiar la vida de los agentes de la PNC. Y esto es lo que dijo el mandatario. Los gobiernos anteriores dejaron abandonado el departamento de Morazán. Esa es una realidad innegable. Ahora eso cambió. Morazán ha sido una prioridad para este gobierno. Obras, nuevo campus universitario, etc. Hoy inauguramos un nuevo centro policial en Corinto, Morazán, que ahí estamos viendo las imágenes, un centro policial con muy bonita infraestructura y con condiciones dignas de las que realmente se merecen nuestros policías. Sí, no, definitivamente, y por eso lo decía. Este esfuerzo es muy importante porque la dignificación de la carrera policial en este país es importante, sobre todo por la titánica labor que se tiene de cara a combatir el crimen. En ese sentido, insisto, yo creo que el señor comisionado debe sentir también el apoyo de la población, debe sentir que más allá de lo que los diputados y algunos cuantos por ahí estén desaprobando, la mayoría sí aprueba su labor.
Y aprueban también el plan control territorial. Ya son las 9 de la noche con 1 minuto. Nahum, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que se nos han quedado varios temas pendientes, pero siempre comprometido para poder invitarlo a futuro y poder seguir dialogando de esta situación que, como reitero, es lamentable, y más para un funcionario que está liderando un plan tan exitoso como el Plan Control Territorial. Nahum, muchísimas gracias por su tiempo. A la orden. Gracias a ti, Armando, y bueno, un saludo a todos los televidentes. Gracias por la oportunidad que nos dan de llegar hasta sus hogares. Ha sido un placer y bueno, estamos siempre a la orden para atender el llamado y disertar sobre temas de interés nacional. Muchísimas gracias, Nahum. Muchísimas gracias también a usted por vernos y por escucharnos a lo largo de esta semana. Trate de descansar el fin de semana y por favor reitero el llamado. Yo sé que se viene Navidad, fin de año, muchos salvadoreños se ponen un poquito locos por las compras, pero seamos respetuosos, seamos responsables. Hay una pandemia todavía presente por COVID-19 fuera de sus casas. Así que, por favor, seamos cuidadosos, no estemos en lugares donde hay alta aglomeración de personas, utilicemos mascarilla, alcohol gel y pensemos antes de salir en los nuestros, en los que realmente queremos. Muchísimas gracias. Buen viernes a todos. Descansen.